Buen día, Miguel, ¿cómo estás? La verdad que no sé cómo han hecho para mantenerse al margen de los tironeos y los forcejeos de la grieta durante todo este tiempo, pero lo cierto que hay que decirlo, Pablo, lo han logrado. Ustedes han seguido trabajando con rigor, con seriedad, no manipulando datos en favor ni en contra, no tirando pobres para un lado o para el otro, sino con una perspectiva muy técnica, muy profesional, que lo hace, por eso lo hace tan confiable, al margen de todos los otros matices que se generan en torno a este debate. La realidad inocultable, inexorable, es que un amplio sector de la población argentina está bajo los niveles de pobreza. Sí, como decís, la autoridad moral que nos da haber trabajado durante años en esta línea y no haber cambiado la dirección del contenido que da nuestros análisis nos da esa holgura para poder hoy seguir planteando que una de las necesidades más importantes en términos de políticas públicas sigue siendo la pobreza. Hoy muchos sectores se escandalizan de que en estos últimos 6 meses haya crecido la pobreza y se establece en 1.500.000 personas que se han incorporado en calidad de nuevos pobres. Ahora, el problema central, y hay que decirlo claramente, es que ese 1.500.000 personas que recientemente se han incorporado se suman a los 12 millones de personas que ya había en diciembre, y ese número hace en torno al 34% de la población, hace que el piso sea altísimo en términos sociales, no solamente por los pobres, nuevos pobres, sino por la gran cantidad que ya venían en esa condición. Ese es el problema central que tenemos. Ayer advertíamos, Pablo, que en el extenso reportaje que concedió Fernández de Kirchner, en algún momento el periodista hace alusión a estos extremos de pobreza que hoy se registran bajo el impacto de la inflación y de las tarifas, pero no lo corrigió Fernández de Kirchner cuando dijo lo que vos estás diciendo, que se arrancó de un piso que el gobierno anterior siempre negó. Esta negación de la realidad que presume que se lo modifica la realidad negando, no son cifras, son familias que tienen o no tienen lo suficiente para sobrevivir. Es muy perverso manipular estas cifras, ¿eh? Lo que sucede es que cuando se manipulan las cifras de la manera en que se han manipulado en el gobierno anterior, el impacto social en términos de inequidad es muy grande. Tengamos en cuenta que hoy se están retocando la mayoría de las cifras del INDEC que antes habían sido tergiversadas. Una de ellas, por ejemplo, es el crecimiento del PBI, donde se indica claramente que la Argentina no crece, pero desde el 2011 que no crece. Entonces, cuando uno habla de cuándo va a llegar el segundo semestre, bueno, yo me indicaría decir que ese segundo semestre no llega, pero desde el 2011 que estamos esperando. Hecha esa salvedad, vamos a esta cruel realidad que hoy viven tantas familias argentinas. No es que crecieron desde diciembre hasta acá, veníamos con un escenario muy terrible de pobreza estructural, pero ha habido circunstancias que lo han agravado mucho en este primer semestre, Pablo. Bueno, sin lugar a dudas, el incremento de tarifas, la actualización de todos los precios. Entendamos que solamente entre lo que llevamos de este año, el incremento del precio de los alimentos, que determina la indigencia y también sirve para determinar pobreza, lleva un acumulado del 27% solamente en el 2016. Si lo anualizamos entre junio de 2016 y junio de 2015, el incremento ya es en torno al 40%. Lo que queremos decir es que la mayoría de la población ha tenido que soportar la actualización de precios, o sea, precios nuevos con salarios viejos, porque tengamos en cuenta que una parte todavía no ha arreglado paritarias, y los que sí han arreglado paritarias recién en esta semana estarían por cobrar su primer sueldo actualizado. Lo que estamos seguros es que el 100% de la población todavía está soportando precios nuevos con salarios viejos. Eso hace un deterioro rápido de la situación social, particularmente en los sectores de ingresos muy bajos, donde la caída en este nivel de precio es muy abrupta. Por eso hoy podemos identificar que vuelve a aparecer en el plano social los requerimientos de asistencia alimentaria en los sectores más vulnerados,
por cuanto el alimento nuevamente para esos sectores tiende a ser una prioridad. Hay algo que nos has explicado a lo largo de todos estos años, Pablo, y que será bueno que se lo entienda una vez más. La inflación pega a todos, pero pega mucho más a quien menos tiene, porque todo lo que gana, todo su ingreso está comprometido en la subsistencia, en el alimento, en el medicamento, en el caso de sectores de personas mayores, jubilados. O sea que ese primer impacto inflacionario puede desacomodar a sectores medios altos, pero donde hace estragos inmediatamente es en los sectores más vulnerables. Son de los sectores más, yo no diría vulnerables, yo diría vulnerados. Ya, sí. Y cuando uno piensa en los sectores más débiles, o sea, débiles, tiene que pensar en niños acá, porque esos son los más débiles, y es donde la pobreza impacta en forma más fuerte, y en muchos casos el daño que se produce ahí es irreparable para toda su vida. Me parece que cuando hablamos de pobreza tenemos que dar cuenta, lo que hemos charlado alguna vez con vos, Miguel, que la Argentina no solamente profundiza su pobreza, sino que profundiza también en una línea de infantilizar su pobreza, lo que hace que tengamos un fenómeno mucho más galvanizado para las próximas generaciones, lo que implica necesariamente otro tipo de políticas para resolverlo, no solamente las que se puedan entender en términos asistenciales, de dar de comer en un momento coyuntural. Necesitamos política de largo plazo para realmente resolver el tema de la pobreza, si no es imposible que nos pensemos en un país desarrollado teniendo 30% de la población en niveles de pobreza y la mitad de ellos son niños. Con un agregado que me surge como reflexión escuchándote con atención como siempre, Pablo, que es mucho más fácil producir pobreza que recuperar de la pobreza. Con un par de medidas equivocadas, con un par de tarifazos mal calculados, podés desbarrancar en la pobreza a millones de argentinos, recuperarlos, traerlos de nuevo al límite, al nivel mínimo de dignidad es mucho más complicado, ¿no? Bueno, si uno pudiese ver el gráfico desde los 70 a esta parte en términos sociales de pobreza, uno se va a dar cuenta que ese serrucho que me refiero a que baja y luego sube en periodos de crisis, cuando baja, no baja al mismo nivel que tuvo en la crisis anterior, sino que siempre hay un cúmulo un poco más, o sea, siempre va subiendo. Eso es lo que se conoce como pobreza estructural, esa pobreza que no conoce, aun aunque pasen los gobiernos de distintos signos, que haya un cambio en su vida. Eso es lo que se va galvanizando y lo que produce en términos de degradación o desintegración del tejido social, que mucha gente actúe empujada por la desesperación. Entonces, los proyectos de salida rápida con fenómenos que hoy tienen que ver con el narcotráfico, la delincuencia, evidentemente sirven como una solución a un sector que, o según personas que claro, se encuentran desesperada, no hace un tiempo, 6 meses, sino hace muchísimos años. Bueno, como siempre agradecido por aportes que nos ayudan, nos enriquecen, y repito lo que dije al principio. Hoy hay quienes utilizan este tema y lo han ocultado durante 10 años. El Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Públicas